La serie Virginia enseñó a los espectadores que el salvaje oeste no se trataba solo de violencia, sino también de honor, amistad y lealtad. Pero en la vida real, la justicia no siempre estuvo del lado de sus protagonistas. Algunos murieron justo después de la pausa para el almuerzo. Otros fallecieron en extraños accidentes que truncaron sus carreras y sus vidas. Y otros murieron tan discretamente que ni un solo periódico lo publicó. ¿Puedes adivinar quiénes eran? Acompáñanos a descubrir sus historias y a honrar el legado que dejaron. Doug McClure como Krampus. Doug McClure nació el 11 de mayo de 1935 en Glendale, California. A los 27 años, en 1962, se unió al elenco de Virginia e interpretó a Krampus, el vaquero encantador, enérgico y travieso cuyo humor y calidez contrastaban marcadamente con el tono serio de la serie. Su personaje se convirtió en uno de los más queridos de los westerns televisivos, consolidándolo como un rostro reconocible de la época. Pero su vida personal fue una sucesión de tormentas, de las que nunca logró escapar por completo. Sus 5 matrimonios con F.A. Brash, Barbara Luna, Helen Crane, Diane Saldani y finalmente Diane Fernberg dibujan la imagen de un hombre que buscaba constantemente una estabilidad a la que no podía aferrarse. Los divorcios lo agotaron emocionalmente, sobre todo al intentar compaginar la paternidad con una agenda muy apretada. La presión de la fama, las exigencias físicas de escribir y trabajar como doble de acción y la transición de los westerns televisivos a las películas de Hollywood lo dejaron ansioso e inquieto. Incluso durante el éxito de The Virginia and the Land That Time Forgot, su vida privada se desmoronaba tras bambalinas. Estas fracturas emocionales alimentaron directamente los hábitos que poco a poco lo destruyeron. El tabaquismo excesivo, las largas noches y el estrés de la inestabilidad laboral debilitaron su cuerpo con el paso de los años. A principios de la década de 1990, el cáncer de pulmón se había extendido, afectando también al hígado y los huesos. Sin embargo, continuó trabajando, desplomándose en el set de rodaje de One West Wiki apenas unas semanas antes de que se revelara su diagnóstico. Lamentablemente, Doug McClure falleció el 5 de febrero de 1995 en Sherman Oaks, California, a la temprana edad de 59 años, tras una rápida y devastadora lucha contra el cáncer de pulmón. Fue sepultado en el cementerio Forest Lawn Memorial Park. Al momento de su muerte, su patrimonio neto se estimaba en $2 millones estadounidenses, fruto de décadas de trabajo ininterrumpido a pesar de las dificultades personales. James Drury como Virginia. James Drury nació el 18 de abril de 1934 en la ciudad de Nueva York. A los 28 años, se unió al elenco de Virginia en 1962, interpretando al capataz del rancho, tranquilo, estoico y sin nombre, conocido simplemente como Virginia. Como figura central de la serie, cargó con el peso de un western semanal de 90 minutos durante 9 largas temporadas, convirtiéndose en el rostro emblemático del programa. Sin embargo, tras la imagen de vaquero inquebrantable se escondía un hombre profundamente atormentado por la tensión emocional. Su primer matrimonio con Crystal Hall Orton, de 1957 a 1964, fracasó bajo la presión de su implacable agenda de rodajes, dejándolo lidiando con la paternidad y el agotamiento. Su segundo matrimonio con Phyllis Mitchell, de 1968 a 1979, sufrió el mismo destino, desgastado por las expectativas depositadas en él tras el éxito de Virginia. Aunque brilló en obras aclamadas como Ride the High Country, su vida personal se desmoronó. Estas dificultades acabaron afectando su salud y su ánimo. Años de montar a caballo, realizar acrobacias y rodar en exteriores le dejaron el cuerpo agotado, mientras que la carga emocional de 2 divorcios lo hizo cada vez más retraído. Cuando se casó con Carl Head en 1979, ella le aportó estabilidad, pero su fallecimiento en 2019 lo dejó devastado una vez más. El dolor lo abrumó durante su último año, intensificando el cansancio silencioso que lo había acompañado desde el apogeo de su fama en el género western. Finalmente, James Drury falleció por causas naturales el 6 de abril de 2020
en Houston, Texas, a los 85 años, apenas 12 días antes de cumplir 86. Sus últimos años fueron modestos, marcados por la reflexión y un patrimonio neto de $1,5 millones estadounidenses, amasado a través de décadas de trabajo constante y fortaleza emocional. Lee J. Cobb, como el juez Xi. Lee J. Cobb nació el 8 de diciembre de 1911 en la ciudad de Nueva York. A los 51 años, se unió a Virginia en 1962 e interpretó al juez Henry Garr, el severo y íntegro dueño del rancho Shiloh, cuya autoridad fue el pilar de las primeras temporadas de la serie. Su imponente presencia y su voz profunda y atronadora lo convirtieron en uno de los personajes más inolvidables del western de la serie. Pero fuera de las cámaras, la vida de Cobb estuvo marcada por heridas más profundas que cualquier personaje que haya interpretado. Su primer matrimonio con Helen Beverly, de 1940 a 1952, se desmoronó bajo el peso psicológico de la lista negra de Hollywood, un periodo en el que el miedo y la sospecha invadieron su hogar. Obligado ante Huac a delatar a colegas para sobrevivir, Cobb lo atormentó, tensó sus relaciones y contribuyó al colapso de Beverly. Su segundo matrimonio con Mary Hears, de 1957 a 1976, le brindó estabilidad emocional, pero años de culpa, agotamiento y el ritmo frenético de la vida teatral, especialmente después de interpretar a Willie Eman en Muerte de un viajante, lo dejaron exhausto e inestable. El estrés de cargar con su carrera pública y su vergüenza privada no hizo sino empeorar su ya deteriorada salud. Su corazón, ya frágil desde la década de 1950, se vio sometido a décadas de presión, exceso de trabajo, arrepentimiento crónico y la rutina interminable entre rodajes y ensayos de Broadway. El juez Garr parecía digno e inquebrantable, pero Cobb, el hombre, estaba agotado por el esfuerzo emocional de reconstruir una vida que casi había sido destruida por la política y el miedo. Lamentablemente, Lee J. Cobb falleció de un ataque al corazón el 11 de febrero de 1976, a los 64 años, en Woodland Hills, California. Fue enterrado en el cementerio Mount Sea Memorial Park, un lugar de descanso tranquilo para un hombre cuya vida fue todo menos tranquila. Al momento de su muerte, su patrimonio neto estimado era de $2 millones, un testimonio no de consuelo, sino de un trabajo incansable durante algunos de los años más oscuros de Hollywood. John McIntyre como Clay Granger. John McIntyre nació el 27 de junio de 1907 en Spokane, Washington. A los 60 años, se unió a la serie Virginia en 1967 e interpretó a Clay Granger, el tranquilo y experimentado propietario de rancho que heredó el rancho Shiloh tras la muerte de su hermano. Su presencia firme y su calidez con matices terrosos lo convirtieron en el pilar de las últimas temporadas. Pero fuera de la pantalla, John McIntyre cargaba con problemas mucho más profundos que cualquier guión de western. Su matrimonio con Jeanette Nolan, que comenzó en 1935, fue sólido y duradero. Sin embargo, estuvo marcado por una profunda tristeza. Su hijo, Tim John McIntyre, luchó durante años contra la adicción y el deterioro de su salud y finalmente falleció de insuficiencia cardíaca en 1986, un suceso que destrozó a John y dejó una tristeza permanente en su hogar. Antes de esa tragedia, John McIntyre ya había vivido décadas de tensión profesional. Sustituir a Ward Bond en Wagon Train tras la repentina muerte de Bond significó asumir un papel bajo una presión inmensa, mientras que los agotadores calendarios de rodaje lo llevaban repetidamente al límite. Para cuando llegó al Virginia, su cuerpo ya empezaba a mostrar las consecuencias de esos años. El duro ambiente de rodaje, el tabaquismo y las largas jornadas laborales agravaron su afección pulmonar, alimentando lentamente el enfisema y el cáncer de pulmón que, con el tiempo, acabarían con su vida. Y aunque su trabajo en Wagon Train, Psycho y decenas de westerns le granjearon un profundo respeto, lamentablemente, John McIntyre falleció el 30 de enero de 1991 a los 83 años a causa de un enfisema y cáncer de pulmón en Pasadena, California. Fue sepultado tras una vida marcada por la serenidad, la lealtad a su familia y un dolor que ningún padre debería experimentar. Al momento de su fallecimiento, su patrimonio neto estimado era de $3 millones,
fruto de décadas de trabajo constante en la interpretación de personajes, lo que lo convirtió en uno de los actores occidentales más confiables de su generación. Clu Gulager como el paramédico Riker. Clu Gulager nació el 16 de noviembre de 1928 en Holdenville, Oklahoma. A los 35 años, se unió a la policía de Virginia en 1963 y asumió el papel del paramédico Riker, un agente de la ley perspicaz y rápido desenfundando, cuya férrea determinación e intensa personalidad aportaron un toque distintivo a la serie. Su presencia contribuyó a redefinir el tono de la serie durante sus temporadas intermedias. Sin embargo, tras esa apariencia impasible, Gulager lidiaba con batallas emocionales que duraron toda la vida. Su matrimonio con Miriam Byrd Nethery, de 1952 a 2003, fue largo y de profunda unión, pero la pareja atravesó momentos muy difíciles cuando la salud de Miriam empeoró, culminando en su fallecimiento a causa de un cáncer cerebral. La pérdida lo destrozó, dejando un vacío que ensombreció sus últimos años. La presión económica agravó la situación. El cambio de los westerns de las grandes cadenas a las películas independientes lo sumió en un ciclo de producciones de bajo presupuesto, trabajos de dirección esporádicos y una constante inseguridad. Aun cuando cosechó elogios en películas como El Hombre Alto y la última película, la inestabilidad de la industria le dejó una ansiedad que lo carcomía silenciosamente día tras día. Los años no aliviaron sus cargas. Una grave lesión de espalda limitó su movilidad y el agotamiento de décadas de trabajo ininterrumpido lo fue consumiendo poco a poco. Continuó adelante, participando en películas de terror de culto, colaborando con sus hijos e incluso trabajando con Quentin Tarantino en Heresy, una vez en Hollywood. Pero el deterioro físico era innegable. Trágicamente, Clu Gulager falleció por causas naturales el 5 de agosto de 2022 en Los Ángeles, a los 93 años, tras una larga vida marcada por una gran perseverancia creativa y profundas penas. Pasó sus últimos años rodeado de su familia, especialmente de su hijo John, en cuya casa falleció. En el momento de su muerte, su patrimonio neto estimado era de $10 millones estadounidenses, acumulado a lo largo de décadas de actuación, dirección y negándose a que la edad lo silenciara. Roberta Shore como Betsy Garth. Roberta Shore nació el 7 de abril de 1943 en Terry Park, California. A los 19 años, se unió al elenco de Virginia en 1962 e interpretó a Betsy Garr, la vivaz hija del juez Garr, cuya calidez e inocencia suavizaban la dureza del mundo del oeste. Su presencia juvenil se convirtió en uno de los elementos más queridos del programa desde sus inicios, elevándola a la categoría de ícono adolescente. Sin embargo, tras la dulce y segura sonrisa de la joven estrella de Hollywood, se escondía una chica abrumada mucho antes de llegar a la edad adulta. Su primer matrimonio con Kent Knowlton Christensen, de 1964 a 1974, le trajo 2 hijas, pero también una inmensa tensión. La presión de la fama, el conflicto entre las expectativas profesionales y su devoción a la fe mormona, y el costo emocional de dejar Hollywood con tan solo 22 años. Su segundo matrimonio con Terry C. Barber, de 1983 a 1987, le causó un dolor aún mayor, que terminó abruptamente con su muerte, dejándola sola ante la pérdida una vez más. Si bien su tercer matrimonio con Ron Fredrickson finalmente le brindó estabilidad, el dolor de años anteriores nunca desapareció por completo. La industria del entretenimiento también dejó su huella. Roberta, que comenzó su carrera como actriz infantil, creció bajo la constante mirada pública, lidiando con la ansiedad y el agotamiento emocional propios de una actriz adolescente en un mundo que exigía la perfección. Alejarse del mundo del espectáculo, a pesar de haber participado en películas como The Shaggy Dog, Annette y Father Knows Best, significó renunciar a la fama, pero también recuperar la paz interior. Con el tiempo, el ritmo sencillo de la vida familiar se convirtió en su refugio. Hoy, Roberta Shaw tiene 82 años. Vive una vida privada centrada en la fe en Utah con su esposo, Ron Fredrickson, asistiendo ocasionalmente a pequeñas convenciones o eventos de la comunidad mormona,
pero sobre todo disfrutando de un mundo más tranquilo lejos de Hollywood. Su patrimonio neto estimado de $3 millones proviene de su trayectoria profesional inicial, una gestión personal cuidadosa y décadas de vida familiar estable tras su jubilación. Gary Clark como Steve Hill. Gary Clark nació el 16 de agosto de 1933 en Los Ángeles, California. A los 29 años se unió a Virginia en 1962 e interpretó a Steve Hill, el vaquero encantador y despreocupado cuya amistad con Krampus ayudó a definir las primeras temporadas. Su energía juvenil y su cálido sentido del humor lo convirtieron en uno de los favoritos del público desde el momento en que apareció en pantalla. Pero fuera del rancho Shiloh, la vida personal de Clark era mucho más complicada de lo que parecía. Su primer matrimonio con Marilyn Elkudson comenzó cuando aún era adolescente, y en tan solo 3 años tuvieron 3 hijos, Jeff, Dennis y David, lo que supuso una enorme presión económica para un joven que aún luchaba por forjarse una carrera. El fracaso de ese matrimonio le dejó profundas heridas emocionales, que se extendieron a su segundo matrimonio con la actriz Pat Woodadell. Su divorcio añadió otra capa de dolor antes de que finalmente encontrara estabilidad con Jiren Batty en 1991. Profesionalmente, su salida de la serie de Virginia tras la tercera temporada fue un golpe devastador. La repentina pérdida de sus ingresos regulares obligó a Clark a reinventarse, recurriendo a la escritura de guiones bajo su nombre de nacimiento para mantener a su familia. Si bien encontró satisfacción creativa escribiendo para series como Superagente 86, la transición no fue fácil. Las preocupaciones financieras, las expectativas cambiantes y la sensación de ser olvidado por Hollywood lo atormentaron durante años. Gary Clark tiene ahora 92 años. Sigue apareciendo en convenciones occidentales y eventos para fans, compartiendo a menudo recuerdos de la serie que lo marcó, mientras lleva una vida tranquila con su esposa, Jiren. Su patrimonio neto estimado de $2,5 millones refleja una larga trayectoria profesional basada no en la fama, sino en la resiliencia, la reinvención y la determinación de seguir adelante mucho después de que Hollywood dejara de prestarle atención. Charles Bickford como John Granger. Charles Bickford nació el 1 de enero de 1891 en Cambridge, Massachusetts. A los 75 años, se unió al elenco de Virginia en 1966 e interpretó a John Granger, el dueño de Shiloh Ranch, un hombre de carácter férreo y pragmático, cuya presencia aportó una autoridad renovada a la serie. Aunque apareció al final de la serie, su potente voz y su mirada penetrante lo convirtieron de inmediato en un pilar del western. Sin embargo, tras esa apariencia de fortaleza, Bickford cargaba con las cicatrices emocionales de toda una vida. Su matrimonio con Beatrice Luring, que comenzó en 1916, fue largo y de profunda devoción, pero la pareja sufrió décadas de tensión tras el infame ataque de un león en 1935, que dejó a Charles desfigurado con dolor crónico y a menudo impredecible. El trauma transformó no solo su cuerpo, sino también el ambiente de su hogar, convirtiendo los días sencillos en batallas contra el miedo, el agotamiento y la ira, que poco a poco fueron minando a su esposa antes de su muerte en 1950. Mucho antes de Hollywood, se enfrentó a lo inimaginable. Con tan solo 9 años, fue juzgado y absuelto del intento de asesinato de un conductor que había matado a su perro. Su carrera también estuvo marcada por la turbulencia. El ataque del león acabó con su estatus de protagonista y le costó un contrato con un gran estudio. Años de conflictos con los ejecutivos lo convirtieron en un actor problemático. Para cuando comenzó a interpretar papeles de carácter, obteniendo nominaciones al Oscar por La canción de Bernadette y Johnny Belinda, su salud ya se estaba debilitando. Un infarto en 1965 mermó aún más su fuerza, obligándolo a soportar el dolor durante el rodaje de Virginia. Trágicamente, Charles Bickford falleció el 9 de noviembre de 1967 a los 76 años tras una larga hospitalización a causa de una neumonía y una grave infección sanguínea. En el momento de su fallecimiento, su patrimonio neto estimado era de $8 millones, ganados a lo largo de 6 décadas de trabajo incansable que nunca le permitieron encontrar la verdadera paz. Sarah Lane como Elizabeth Granger.
Sarah Lane nació el 12 de marzo de 1949 en la ciudad de Nueva York. A los 17 años, se unió al Virginia en 1966 e interpretó a Elizabeth Granger, la joven dulce y de ojos brillantes del rancho Shiloh, cuya inocencia suavizaba la crudeza del oeste americano. Su naturalidad con los caballos y su discreto encanto la convirtieron en uno de los últimos personajes memorables de la longeva serie. Sin embargo, tras su elegante apariencia, la vida personal de Sarah conllevaba sus propias dificultades. Su matrimonio con John Scott era sólido, pero su camino juntos distaba mucho de ser sencillo. Juntos construyeron una bodega, un sueño que requirió dinero, trabajo y una inversión emocional mucho mayor que la que Hollywood jamás mostró. Dejar el mundo del espectáculo tras el éxito de Virginia no fue una transición glamurosa, fue un sacrificio. Mientras sus amigas perseguían la fama, Sarah se enfrentó a momentos de duda, incertidumbre económica y la realidad de criar hijos mientras aprendía una industria completamente nueva junto a su marido. Esas presiones pusieron a prueba su matrimonio, obligándolos a equilibrar el amor con la supervivencia. Los años que siguieron trajeron consigo tanto orgullo como desilusión. La bodega Havens Winery tuvo éxito, pero la fama se desvaneció silenciosamente, dejando a Sarah con una sensación de identidad incompleta. Una actriz que se retiró en la cima de su carrera, sin saber si el mundo recordaría su nombre. Y entonces llegó la enfermedad. Su lucha de 6 años contra el cáncer de mama agotó sus fuerzas, puso a prueba a su familia y obligó a su esposo e hijos a asumir el cruel papel de cuidadores. Lamentablemente, Sarah Lane falleció el 3 de marzo de 2023 en su casa de Napa, California, tan solo 9 días antes de cumplir 74 años. Tenía 73 años y estaba rodeada de la familia a la que tanto se había esforzado por proteger. Su patrimonio neto estimado de $1 millón reflejaba una vida vivida con humildad y valentía. Don Quine como Stacy Granger. Don Quine nació el 11 de septiembre de 1938 en Fenville, Michigan. A los 28 años, se unió a Virginia en 1966 e interpretó a Stacy Granger, el joven y tenaz peón de rancho cuyo temperamento y ambición revitalizaron el rancho Shiloh. Su llegada aportó juventud, conflicto y profundidad emocional a las últimas temporadas de la serie. Pero tras esa presencia segura se escondía un hombre a menudo agotado por la vida que había elegido. Su matrimonio con Judy Balaban comenzó en 1971, vinculándolo a un mundo de altas expectativas y círculos sociales en los que nunca se sintió del todo cómodo. Aunque la unión duró 25 años, la presión de los horarios constantes, las largas jornadas de rodaje y posteriormente las impredecibles exigencias del mundo de la promoción deportiva fueron minando poco a poco la ternura entre ellos. Las grietas se hicieron más profundas cuando Dawn cambió de carrera, pasando de la actuación a la escritura de libros y a la promoción de la Asociación Profesional de Karate. Incluso después del divorcio en 1996, el agotamiento de aquellos años dejó una huella imborrable. Profesionalmente, Dawn tuvo dificultades para encontrar su rumbo. Una vez que se alejó del foco de atención de Hollywood, si bien Patton Place y The Virginia le dieron reconocimiento nacional, los papeles escasearon rápidamente. Reinventarse como autor y promotor deportivo le produjo una sensación de orgullo. Viviendo en Los Cuzos, Nuevo México, volcó su energía en escribir novelas y libros de defensa personal, intentando recuperar el sentido de su vida tras décadas de turbulencia profesional. Ahora, Don Quine tiene 87 años. Lleva una vida tranquila pero modesta, dedicada a la escritura, muy alejada del caos de sus años en Hollywood. Con un patrimonio neto estimado de $1 millón estadounidenses, su legado no reside en la fama, sino en la perseverancia. Randy Boone como Randy Benton. Randy Boone nació el 17 de enero de 1942 en Fayetteville, Carolina del Norte. A los 21 años, se unió a Virginia en 1963 e interpretó a Randy Benton, el vaquero bonachón que tocaba la guitarra y cuyas canciones se convirtieron en un sello distintivo de los primeros años del programa. Su encanto juvenil y su talento musical innato lo convirtieron en una figura querida entre los aficionados al western. Pero en privado, la vida de Boone transcurría entre la lucha por conciliar dos identidades:
actor y músico. Sus primeros matrimonios con Sylvia Eloise Howell, 1966 a 1969, y posteriormente con Patricia M. Hunt, 1970-1973, estuvieron marcados por largas separaciones, la inestabilidad de las giras y la constante presión económica derivada de la irregularidad de sus trabajos como actor. El constante ir y venir entre platós de cine y pequeños locales de música generó un agotamiento que afectó a ambos matrimonios. Para cuando se casó con Lana Marie Sykes en 2009, Randy arrastraba décadas de heridas emocionales, matrimonios fallidos, una relación tensa con el tiempo y la persistente duda de si alguna vez había pertenecido plenamente a Hollywood. Su trayectoria profesional fue igualmente turbulenta. Tras dejar Virginia, Boone se vio inmerso en programas efímeros como Simmer and Strip, sin lograr recuperar el impulso que alguna vez tuvo. Sus papeles como actor disminuyeron, sus conciertos le reportaron menos dinero y las dificultades económicas lo atormentaron durante su mediana edad. Incluso como cantante de country con un público fiel, a menudo se enfrentaba a la dolorosa realidad de un artista que había alcanzado la cima demasiado pronto. Trágicamente, Randy Boone falleció el 28 de agosto de 2025 a los 83 años, sin que se revelara la causa de su muerte. Su fallecimiento puso fin a una vida dedicada a recorrer pantallas, escenarios y caminos inmensos. Al momento de su muerte, su patrimonio neto estimado era de $3 millones estadounidenses, fruto de una trayectoria de trabajo modesto pero sincero. Jeanette Nolan como Holly Granger. Jeanette Nolan nació el 30 de diciembre de 1911 en Los Ángeles, California. A los 56 años, se unió al elenco de Virginia en 1967 e interpretó a Holly Granger, la matriarca severa pero cariñosa que aportaba estabilidad al rancho Shiloh junto a su esposo en la vida real, John McIntyre. Su potente voz, su agudo instinto y sus décadas de experiencia actoral la convirtieron en una de las presencias más imponentes de la serie. Pero la vida privada de Jeanette estaba marcada por una profunda tristeza que ningún guión podía suavizar. Su matrimonio con John McIntyre, aunque duró desde 1935 hasta su muerte en 1991, estuvo marcado por el profundo dolor de perder a uno de sus hijos a temprana edad. Compaginar la maternidad con una carrera en la radio, el cine y la televisión la mantuvo en constante movimiento y la presión acabó pasándole factura. Más de 1000 papeles de doblaje implicaron interminables horas en estudios, largas noches de ensayos y la tensión emocional de estar siempre activa. Incluso con una pareja incondicional a su lado, la combinación de pérdidas personales y exigencias profesionales a menudo la oprimían profundamente. Su cuerpo también pagó las consecuencias de su trabajo incansable. Desde sus inicios en la radio hasta sus papeles posteriores en televisión, su ritmo de trabajo incesante la dejó exhausta y vulnerable a las enfermedades. Décadas de esfuerzo constante, superando el dolor, los plazos de entrega y las expectativas, culminaron en el derrame cerebral que finalmente le costó la vida. Y sin embargo, en medio del sufrimiento y el deterioro físico, ofreció algunas de sus mejores interpretaciones: The Big Heat, la escalofriante voz en Psychosis y sus papeles televisivos nominados al Emmy. Lamentablemente, Jeanette Nolan falleció el 5 de junio de 1998 en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, a la edad de 86 años, a causa de complicaciones derivadas de un derrame cerebral. Fue enterrada en el cementerio Tobacco Valley de Eureka, Montana, junto al esposo al que amó tanto en los triunfos como en las tragedias. Su patrimonio neto estimado de $2 millones estadounidenses reflejaba una vida dedicada al trabajo con una determinación inquebrantable. L.Q. Jones como Belden. L.Q. Jones nació el 19 de agosto de 1927 en Beaumont, Texas. A los 36 años, se unió a Virginia en 1963 e interpretó a Andy Belden, el leal y rudo peón de rancho cuyo humor seco y silenciosa resiliencia lo convirtieron en uno de los personajes secundarios más consistentes de la serie. Pero la calma que mostraba en pantalla contrastaba fuertemente con las fracturas emocionales de su vida personal. Su matrimonio con Nita Sue Lewis, que comenzó en 1950,
estuvo marcado por casi 3 décadas de tensión. Las largas jornadas en platós de televisión, los constantes viajes y la frustración de ser encasillado en papeles secundarios fueron minando gradualmente la relación. Para Jones, cada pequeño papel era un recordatorio de las oportunidades que se le escapaban de las manos, y el resentimiento que se fue acumulando con el tiempo se filtró en su vida familiar. El divorcio en 1979 lo dejó desconsolado, cargando con la silenciosa culpa de un hombre que sabía que la ambición y el agotamiento habían erosionado lentamente a su familia. Su carrera fuera de Virginia no fue menos caótica. Jones se ganó la admiración por Wild Bunch y Casino. Sin embargo, siguió siendo un actor de carácter que luchaba por hacerse un hueco en una industria que rara vez le daba cabida a hombres como él. Su mayor proyecto, la película de culto Un niño y su perro, 1975, se convirtió tanto en su triunfo como en su tormento. Con un presupuesto limitado, constantes contratiempos y la presión de escribir, producir y dirigir, a menudo se vio superado por las exigencias del proyecto. Lamentablemente, Eli Q. Jones falleció el 9 de julio de 2022 en su casa de Hollywood Hills, California, por causas naturales, a la edad de 94 años. Dejó un legado basado en la perseverancia más que en el estrellato. Su patrimonio neto estimado de $2 millones estadounidenses reflejaba una larga trayectoria forjada a base de trabajo duro, sacrificio personal y la resiliencia de un hombre que se mantuvo firme incluso cuando la vida lo arrinconó. Ahora que has visto las tragedias ocultas tras el Virginia, ¿qué historia te impactó más? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y estar al tanto de más historias inéditas de Hollywood.